En fin, al menos de acuerdo con la primera teoría que esbozaba ya entonces, destinada como veremos a modificarse luego, y en la que precisamente esto les habría contrariado más que nada si esa contradicción no hubiera sido sustraída a sus ojos por la ilusión misma que les hacía ver y vivir, amantes para quienes está casi cerrada la posibilidad de ese amor, cuya esperanza les da fuerza para soportar tantos riesgos y soledades, ya que se han enamorado precisamente de un hombre que no tendría nada de mujer, de un hombre que no sería invertido y que por lo tanto no puede amarlos, de modo que su deseo sería insaciable por siempre si el dinero no les proporcionase hombres de verdad, y si la imaginación no acabase haciéndoles tomar por hombres de verdad a los invertidos a quienes se han prostituido, sin honor salvo precario, sin libertad salvo provisional hasta que se descubra el crimen, sin posición salvo inestable, como para el poeta festejado la víspera en todos los salones, aplaudido en todos los teatros de Londres y echado al día siguiente de todos los hoteluchos sin poder encontrar una almohada donde reposar la cabeza, dando vueltas a la muela como Sansón y diciendo como él, los dos sexos morirán cada uno por su lado, excluidos incluso salvo los días de gran infortunio en que la mayoría se congrega en torno a la víctima como los judíos en torno a Dreyfus, de la simpatía, a veces de la compañía de sus semejantes, a los que dan el disgusto de ver lo que son, pintado en un espejo que, al no favorecerles, denuncia todas las taras que no habían querido observar en sí mismo, y que les hace comprender que lo que ellos llaman su amor, y a lo que, jugando con la palabra, habían incorporado por sentido social todo cuanto la poesía, la pintura, la música, la tradición caballeresca, el ascetismo han podido añadir al amor, deriva no de un ideal de belleza libremente elegido por ellos, sino de una enfermedad incurable. También como los judíos, salvo algunos que solo quieren tratarse con los de su raza y siempre tienen en la boca las frases rituales y las bromas consagradas, huyendo unos de otros, buscando a los que menos se le parecen y menos los aceptan, perdonando sus desaires, embriagándose con sus complacencias, pero unidos también a sus semejantes por el ostracismo que los golpea, por el oprobio en que han caído, han terminado asumiendo, merced a una persecución semejante a la de Israel, las características físicas y morales de una raza, a veces bella, a menudo horribles, encontrando, a pesar de todas las burlas con que aquel que más mezclado, mejor asimilado a la raza adversa, es relativamente, en apariencia, el menos invertido, hace sufrir a quien ha seguido siendo lo más, un poco de alivio en la frecuentación de sus semejantes, e incluso un apoyo en su existencia, hasta el punto de que, negando incluso que formasen una raza cuyo nombre es la mayor injuria, a quienes logran ocultar su pertenencia a ella los desenmascaran gustosos, menos por hacerles daño, cosa que no detestan, que por excusarse a sí mismo y van a buscar como un médico la apendicitis, la inversión hasta en la historia, complaciéndose en recordar que Sócrates era uno de ellos, igual que los israelitas dicen que Jesús era judío, sin darse cuenta de que no había normales cuando la homosexualidad era la norma, ni anticristianos antes de Cristo, que sólo el oprobio hace el crimen, porque sólo ha dejado subsistir a los que eran refractarios a toda predicación, a todo ejemplo, a todo castigo, en virtud de una disposición innata, tan particular que repugna más al resto de los hombres, aunque pueda ir acompañada de altas cualidades morales, que ciertos vicios inconciliables con ellas, como el robo, la crueldad, la mala fe, mejor comprendidos y por tanto más disculpados por el común de los hombres, formando una masonería mucho más extendida, más eficaz y menos sospechosa que la de las logias, porque descansa en una identidad de gusto, de necesidades, de hábitos, de peligros, de aprendizajes, de saber, de tráfico, de glosario, y en la que hasta los miembros mismos que desean no conocerse se reconocen inmediatamente merced a unos signos naturales o convencionales, involuntarios o deliberados, que indican al mendigo la presencia de uno de sus semejantes en el gran señor a quien cierra la portezuela de su coche, al padre en el novio de su hija, al que había querido curarse, confesarse, al que tenía que defenderse, en el médico, en el sacerdote, en el abogado a los que se ha dirigido, obligados todos ellos a proteger su secreto, pero partícipes de un secreto ajeno que el resto de la humanidad no sospecha y que hace que las novelas de aventuras más inverosímiles les parezcan verdaderas, pues en esa vida novelesca anacrónica el embajador es amigo del presidiario,
el príncipe, con una cierta libertad de modales que le viene de su educación aristocrática y que es un pequeño burgués, y que un pequeño burgués tembloroso no tendría, al salir de casa de la duquesa va a reunirse con el granuja, parte reprobada, parte reprobada de la colectividad humana, pero parte importante que se sospecha allí donde no existe, exhibida, insolente, impune allí donde no se la adivina, que cuenta con adeptos en todas partes, en el pueblo, en el ejército, en el templo, en el presidio, sobre el trono, que vive, en fin, al menos una gran mayoría, en intimidad cariñosa y peligrosa con los hombres de la otra raza, provocándolos, jugando con ellos a hablar de su vicio como si no fuese suyo, juego facilitado por la ceguera o la falsía de los demás, juego que puede prolongarse años y años hasta el día del escándalo en que esos domadores son devorados, obligados hasta ese momento a ocultar su vida, a apartar los ojos de donde querían fijarse, a fijarlos allí de donde querrían apartarse, a cambiar el género de muchos adjetivos en su vocabulario, imposición social ligera comparada con la imposición interior de su vicio, o lo que impropiamente así se llama, les impone no ya ante los demás sino ante sí mismo, y de modo que no parezca un vicio a sus propios ojos. Pero algunos, más prácticos, más impacientes, que carecen de tiempo para hacer su trato y renunciar a la simplificación de la vida y a esa ganancia de tiempo que puede resultar de la cooperación, han hecho para uso propio dos sociedades, la segunda de las cuales está compuesta exclusivamente por gentes semejantes a ellos. Sorprende esto en quienes son pobres y vienen de provincias, faltos de relaciones, sin otra cosa que la ambición de ser un día médico o abogado célebre, con la cabeza aún vacía de opiniones y un cuerpo sin encantos, al que esperan embellecer rápidamente, igual que comprarían para su cuartito del barrio latino unos muebles a imitación de los que han de ver y tomar por modelo en casa de los que ya han llegado en la profesión provechosa y seria en que ellos mismos desean encuadrarse y volverse ilustres. En estos, su gusto particular, heredado a pesar suyo, como la predisposición para el dibujo, para la música, para la ceguera, quizá para la única originalidad viva, despótica, y que determinadas noches les obliga a faltar a cierta reunión útil para su carrera, con personas de quienes por lo demás adoptan los modos de hablar, de pensar, de vestirse, de peinarse. En su barrio, donde, dejando a un lado eso, solo se tratan con condiscípulos, maestros o algún paisano llegado y protector, no han tardado en descubrir a otros jóvenes atraídos hacia ellos por el mismo gusto particular, igual que en una ciudad pequeña llegan a intimar el profesor de secundaria y el notario, porque los dos aman la música de cámara, los marfiles de la Edad Media. Aplicando al objeto de su distracción el mismo instinto utilitario, el mismo espíritu profesional que los guía en su carrera, vuelven a encontrarlos en reuniones a las que ningún profano es admitido, como no lo es a las que reúnen a amantes de tabaqueras antiguas, de estampas japonesas, de flores raras, y en las que, por el placer de instruirse por la utilidad de los intercambios y por el temor a las competiciones, reina a un mismo tiempo, como en el mercado de filatélicos, el entendimiento estrecho de los especialistas y las feroces rivalidades de los coleccionistas. Por otra parte, en el café en que tienen su mesa, nadie sabe de qué tipo es la reunión, si de una sociedad de pesca, de secretarios de redacción o de hijos de Indre. Hasta tal punto es correcto su porte, reservados y fríos sus modales. Hasta tal punto no se atreven a mirar, salvo hurtadillas, a los jóvenes a la moda, a los jóvenes leones que, unos metros más allá, alardean de sus amantes y entre quienes ellos, que los admira sin atreverse a levantar los ojos, sabrán, pero solo 20 años más tarde, cuando unos estén en víspera de ingresar en una academia y sean los otros viejos hombres del club, que el más seductor, ahora un corpulento y canoso Charlus, era en realidad como ellos, pero en otra parte, en otro mundo, bajo otros símbolos externos, con signos extraños cuya diferencia les indujo a error. Pero las agrupaciones son más o menos avanzadas, y lo mismo que la Unión de Izquierda difiere de la Federación Socialista y tal sociedad de música mendelssohniana de la Schola Cantorum, ciertas noches en otra mesa hay extremistas que dejan asomar una pulsera bajo los puños postizos, a veces un collar en el escote del cuello, que obligan a una bandada de colegiales con sus miradas insistentes
sus risitas contenidas o en alto, sus caricias recíprocas, a salir corriendo, y son servidos con una cortesía bajo la que se incuba la indignación por un camarero que, como las noches en que se sirve a dreyfusista, estarían encantados de ir a buscar a la policía si no les tuvieran más de ganarse las propinas. A estas organizaciones profesionales oponen la inteligencia, el gusto de los solitarios, y sin demasiados artificios de un lado, pues en esto no hacen más que imitar a los solitarios mismos, convencidos de que no hay nada más diferente del vicio organizado que lo que a ellos les parece un amor incomprendido, con cierto artificio pese a todo, porque esas distintas categorías corresponden, tanto como a tipos psicológicos diversos, a momentos sucesivos de una evolución patológica o simplemente social. Y es muy raro, en efecto, que los solitarios no lleguen, un día u otro, a fundirse dentro de tales organizaciones, a veces por simple cansancio, por comodidad, de la misma manera que quienes han sido más firmes adversarios acaban por hacerse instalar el teléfono en su casa, por recibir a los hienas, o por comprar en Potín. Por lo demás, generalmente son bastante mal recibidos, porque en su vida relativamente pura, la falta de experiencia y la saturación a que les han reducido sus ensoñaciones han impreso en ello con más fuerza esas características peculiares de afeminamiento que los profesionales han procurado borrar. Y es preciso confesar que en algunos de estos recién llegados, la mujer no solo está interiormente unida al hombre, sino que es horrorosamente visible, agitados como están en un espasmo histérico, por una risa aguda que convulsiona sus rodillas y sus manos, no pareciéndose más al común de los hombres que esos monos de ojos melancólicos y ojerosos, de pies prensibles que visten de smoking y llevan una corbata negra. De manera que el trato con los nuevos adeptos es considerado por personas menos castas que ellos comprometedor y su admisión difícil. Se los acepta, sin embargo, y entonces se beneficia de esas facilidades con las que el comercio, las grandes empresas han transformado la vida de los individuos, haciéndoles asequible a artículos hasta entonces demasiado caros de adquirir e incluso difíciles de encontrar, y que ahora los sumergen con la plétora de lo que, cuando estaban solos, no habían podido llegar a descubrir en medio de la mayor muchedumbre. Pero incluso con esos innumerables esutorios, la coerción social es todavía demasiado pesada para algunos, reclutado sobre todo entre aquellos en quienes no se ha ejercitado la coerción mental y que cree que su clase de amor más rara todavía es más rara y que creen su clase de amor más rara todavía de lo que es. Dejemos a un lado por el momento a quienes, porque el carácter excepcional de su inclinación les hace creerse superiores a ella, desprecian a las mujeres, hacen de la homosexualidad privilegio de los grandes genios y de las épocas gloriosas, y cuando tratan de hacer que otros compartan su gusto, no se afanan tanto por los que parecen más predispuestos a ello, igual que el morfinómano hace con la morfina, como con los que les parecen dignos, por celo de apostolado, de la misma manera que otros predican el sionismo, el rechazo del servicio militar, el sansimonismo, el vegetarianismo y la anarquía. Algunos, si por la mañana se les sorprende cuando todavía están acostados, muestran una admirable cabeza de mujer. Hasta tal punto su expresión es general y simboliza a todo el sexo. Hasta el mismo pelo lo afirma. Es tan femenina su inflexión. Suelto cae de forma tan natural en trenza sobre la mejilla que nos asombra que la joven, la muchacha, la galatea que despierta apenas en el inconsciente de ese cuerpo de hombre donde está encerrada, haya sabido de manera tan ingeniosa por sí misma, sin haberlo aprendido de nadie, aprovechar las menores fisuras de su cárcel, encontrar lo necesario para su vida. Verdad es que el joven que tiene esa cabeza deliciosa no dice «soy una mujer», incluso si, por tantas posibles razones, vive con una mujer, puede negarle que él lo sea, jurarle que no ha tenido nunca relaciones con hombre, pero que ella lo mire tal como acabamos de mostrarlo, acostado en la cama, en pijama, con los brazos desnudo, el cuello bajo los cabellos negros. El pijama se ha convertido en un camión son de mujer, su cabeza en la de una bonita española. La amante se espanta ante esas confidencias hechas a su mirada, más veraces de lo que podrían serlo las palabras, los actos mismos, y que por otra parte los actos, si no lo han hecho ya,
no podrán dejar de confirmar porque toda criatura persigue su placer, y si esa criatura no es demasiado viciosa, lo busca en un sexo opuesto al suyo. Mas por el invertido, el vicio comienza no cuando anuda relaciones, porque pueden imponerla demasiadas razones, sino cuando busca su placer con las mujeres. El joven que hemos intentado pintar era de modo tan evidente una mujer que las mujeres que lo miraban con deseo estaban destinadas, a menos que tuvieran un gusto particular, a la misma decepción de aquellas que, en las comedias de Shakespeare, terminaban siendo defraudadas por una joven disfrazada que se hace pasar por un adolescente. El engaño es el mismo, el propio invertido lo sabe, adivina la desilusión que, dejado a un lado el disfraz, ha de sufrir la mujer, y siente hasta qué punto es para el sexo una fuente de fantasiosa poesía ese error. Por lo demás, aunque no confiese ni siquiera a su exigente amante, siempre que ésta no sea Gomorrita, soy una mujer, pese a todo, con qué astucias, con qué agilidad, con qué obstinación de planta trepadora no busca la mujer inconsciente y visible el órgano masculino. Basta con mirar esa cabellera rizada sobre la blanca almohada para comprender que por la noche, si ese joven se desliza entre los dedos de sus padres a pesar de ellos y a pesar de sí mismo, no será para ir a buscar mujeres. Podrá su querida castigarlo, encerrarlo. Al día siguiente el hombre-mujer habrá encontrado el medio de unirse a un hombre, igual que la campánula lanza sus zarcillos allí donde haya un azadón o un rastrillo. Si admiramos en el rostro de ese hombre delicadezas que nos seducen, una gracia, una gentileza natural desconocida en los hombres, ¿por qué hemos de sentirnos desolados a saber que ese hombre busca a los boxeadores? Son aspectos diferentes de una misma realidad. Más aún, aquel que nos repugna es el más atractivo que todas las delicadezas, porque representa un admirable esfuerzo inconsciente de la naturaleza, el reconocimiento del sexo por sí mismo, a pesar de los engaños del sexo. Parece la tentativa inconfesada por evadirse hacia lo que un error inicial de la sociedad ha puesto lejos de él. Algunos, sin duda los que tuvieron la infancia más tímida, apenas se preocupan del tipo material de placer que reciben, con tal de poder referirlo a un rostro masculino. Otros, en cambio, dotados sin duda de sentidos más violentos, localizan de modo más imperioso su placer material. Estos quizás escandalicen a la gente de tipo medio con sus confesiones. ¿Acaso vivan de forma menos exclusiva bajo el satélite de Saturno? Pues para ellos las mujeres no están excluidas del todo como para los primeros, a cuyos ojos no existirían éstas sin la conversación, la coquetería, los amores cerebrales. Pero los segundos buscan a las que aman, a las mujeres. Pueden procurarles un joven, aumentar el placer que sienten al estar con él. Más aún pueden, del mismo modo, disfrutar con ellas del mismo placer que con un hombre, de donde se deduce que en quienes aman a los primeros solo despierta sus celos el placer que éstos podrían recibir de un hombre, el único que les parece una traición, dado que no participan del amor a las mujeres, dado que solo lo han practicado como hábito y para reservarse la posibilidad del matrimonio, imaginándose tampoco el placer que pueda proporcionar que les resulta imposible soportar que les guste al hombre al que aman, mientras que los segundos inspiran a menudo celos por sus amores con mujeres. De hecho, en las relaciones que mantienen con ellas, encarnan para la mujer que ama a las mujeres el papel de otra mujer, y la mujer le ofrece al mismo tiempo poco más o menos lo que encuentran en el hombre, hasta el punto de que el amigo celoso sufre sintiendo que aquel a quien ama está ligado a la que para él es casi un hombre, y al mismo tiempo casi sienten que se le escapa porque para esas mujeres es algo que él no conoce, una especie de mujer. Solo sabemos tan poco de estos, no hablemos tampoco de esos jóvenes alocados que, por una especie de infantilismo, por hacer rabiar a sus amigos, por escandalizar a sus padres, manifiestan una especie de encarnizamiento en elegir ropas que parecen vestido de mujer, en pintarse los ojos y darse sombra en los ojos. Dejémoslos a un lado, porque volveremos a encontrarlos más tarde, cuando hayan sufrido demasiado cruelmente la pena de su afectación. Se pasan toda la vida tratando inútilmente de reparar, con un empaque severo, protestante, el daño que se hicieron cuando se dejaron arrastrar por el mismo demonio que empuja a ciertas jóvenes del Faubourg Saint-Germain
a vivir de manera escandalosa, a romper con todos los usos, a escarnecer a su familia, hasta el día en que se ponen con perseverancia y sin éxito a subir de nuevo la cuesta que tan divertido les había parecido bajar, o mejor dicho, que no habían podido dejar de bajar. Dejemos, en fin, para más tarde, a los que han concluido un pacto con Gomorra. Hablaremos de ellos cuando Messier de Charlus los conozca. Dejemos a todos los que de esta o de aquella variedad aparecerán cuando llegue su turno, y para acabar esta primera exposición, digamos únicamente unas palabras de aquellos de los que habíamos empezado a hablar hace un momento, de los solitarios. Considerando su propio vicio más excepcional de lo que es, se fueron a vivir solo desde el día en que lo descubrieron, después de haberlo llevado mucho tiempo dentro de sí sin conocerlo, mucho más tiempo simplemente que otros, pues nadie sabe al principio que es invertido o poeta o snob o malvado. El colegial que aprendía versos de amor o contemplaba imágenes obscenas, si se apretaba entonces contra un compañero, imaginaba no hacer otra cosa que comulgar con él en un mismo deseo de la mujer. ¿Cómo había de creer que es distinto a los demás cuando reconoce la sustancia de lo que siente leyendo a Madame de Lafayette, a Racine, a Baudelaire, a Walter Scott, cuando su capacidad de observarse a sí mismo es demasiado pequeña para darse cuenta de lo que pone de su cosecha, y cuando, si el sentimiento es el mismo, el objeto difiere, que lo que desea es Rob y no Diana Verno?